Todo lo que ocupa lugar en el espacio. Solamente para pedir el control. Pero ya trajo control. Sí, pero otra vez me pidieron nuevamente. No, materia. Sí. Entonces el término materia, les decía, bueno, ustedes me dijeron, ¿no? ¿Qué significa materia? Muy bien. Ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces, ejemplos de materia. La mesa. La mesa. La mesa. ¿Qué más? Nosotros. Eso. Verbos. ¿Qué más? El aire, muy bien. Usted se iba a preguntar. Entonces, todo aquello que ocupa lugar en el espacio, a pesar de que no lo veamos. Sí. Ahora, pero yo como sé que es materia, ¿por qué digo la mesa es materia? Los organismos vivos son materia. El aire, que no le veo, pero que está a mi alrededor, igual es materia. Entonces, ¿cómo defino a la materia? ¿Cómo determino a la materia? Gracias a qué sé que es materia. ¿Cómo yo sé que es materia? Ya, puede ser por la composición. Eso. Gracias a la composición, todo lo que mencionaron, sólido, líquido, gaseoso, ¿eso qué es? Los estados. Eso. Los estados de la materia. Entonces, gracias a su composición, gracias a su estructura, yo puedo determinar lo que es materia. Sí, entonces digo una mesa porque es sólido. Digo una pared porque es sólido. Sí, pero digo el aire porque se encuentra en estado gaseoso. No lo vemos, pero igual presenta un estado de la materia. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué son las propiedades? En general, no de la materia, sino en general, ¿qué es una propiedad? ¿Qué son las propiedades? Cuando yo hablo de propiedades, denme ejemplos de propiedades. Propiedades de esta televisión, ¿cuál es, por ejemplo? La masa, el volumen, el cuerpo. Ya tiene, por ejemplo, esta televisión tiene tal peso, ¿no es cierto? Tiene tantas pulgadas, es de color negro, ¿cierto? Sirve para esto. Ya, entonces, eso también me ayuda a determinar el tipo de materia de que nosotros estamos hablando. ¿Ya? Entonces, la materia, para empezar, como les mencionaba, es todo aquello que tiene un lugar en el espacio, que tiene una composición determinada, que tiene un estado definido de la materia y además que nosotros lo podemos apreciar a través de nuestros sentidos, ¿sí? Apreciar a través de los sentidos. Es decir, yo a la materia la puedo ver, a la materia la puedo palpar, a la materia la puedo percibir, sentir varios de sus propiedades. Entonces, a través de los sentidos nosotros determinamos las propiedades de la materia. ¿Sí? Entonces, ustedes mismos me han indicado, pues, no, primero cuáles son algunas propiedades, como dábamos aquí en el ejemplo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la composición, primero, porque para nosotros establecer lo que es materia, establecimos aquí un término que se conoce como la composición de la materia. ¿Cuál es la parte ínfima de la materia? O sea, la parte más pequeñita ya de la materia, de cualquier materia. ¿Cuál será? El átomo. Muy bien, los átomos. ¿Hay algo más pequeñito que los átomos? No. Ya vamos a ver que más bien gracias a varios átomos se forman las moléculas. ¿Ya? Las partículas, ¿de qué tipo, pero? Porque partículas hay partículas que yo puedo ver y hay otras partículas que no puedo ver. Ya los electrones,
protones, neutrones o lo que se conoce como las partículas subatómicas. Partículas subatómicas. Sí, eso sí ya es súper pequeñito. Hacia la parte, digamos que generalmente hablando, porque si es que nos vamos a un estudio de la química más profundo, sí nos indica que dentro de los electrones hay básicamente energía y eso forma parte de la materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de los quarks, Sí. ¿ya? Que son como formas de energía de los electrones. Entonces es una parte interna de los electrones, algo más pequeñito de los electrones. Y hay muchos otros términos que se aplican para la materia y para el estudio de las subpartículas atómicas. De hecho, hay una rama de la química en donde solo se encarga del estudio de la química subatómica. Sí, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta parte que sí es conocida para la mayoría de nosotros y que son los electrones, los protones y los neutrones. Les pongo con signos porque el electrón tiene carga eléctrica negativa, el protón tiene carga eléctrica positiva y el neutrón no tiene carga. ¿Sí? Ya, entonces esa es la parte más pequeñita. Sí, en toda estructura de la materia, en una mesa, en un cuerpo, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, en el aire van a existir electrones, protones, neutrones. ¿Sí? Todos nosotros estamos formados de electrones, protones, neutrones. ¿Ya? Y ya vamos a llegar un poquito más adelante a considerar cuando nosotros entonces establecemos ciertas propiedades de la materia que pueden ser visibles y otras propiedades que no pueden ser visibles pero que forman parte de la materia. Sí, estamos empezando por la composición. Ya, una vez entonces que se van uniendo varias partículas subatómicas, varios electrones, varios protones, varios neutrones, por ejemplo, en el hidrógeno, que es el más sencillo, que tiene un solo electrón, un solo protón y que no tiene neutrones, entonces ahí estamos hablando de los átomos o de los elementos químicos, ¿sí? Entonces, luego de las partículas subatómicas vienen los elementos, o que también se conocen como los átomos, ¿sí? Entonces, ejemplos de átomos. Yo ya les he puesto ahí un ejemplo, el del hidrógeno. ¿Cuál otro tenemos? El oxígeno. El agua. ¿Cuál? El H2O. No, el H2 no es un elemento. Es El hierro. el hierro, solito el hierro, ¿sí? El azufre. El silio. ¿Cuál? Silio, tal vez. Silicio. 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 Azufre. El azufre, ya. Podríamos Potasio. irnos a una tabla periódica Plata. y nombrar cualquiera de ellos, ¿sí? Cualquiera de los elementos de la tabla periódica, ahí nosotros estamos hablando de elementos, ¿sí? Entonces, primerito, partículas subatómicas que se van uniendo una continuación de otras, se van formando en distintas formas y van apareciendo entonces los más de 100 elementos que existen en la tabla periódica, ¿ya? Ahora, a su vez, una vez que se van utilizando, entonces ahí sí, por ejemplo, tenemos el hidrógeno y el hidrógeno se une con el oxígeno, ¿sí? Que tiene en cambio otra cantidad de electrones, ¿sí? Tiene sus otros electrones, son de hecho 6 electrones. Y cuando se unen estos dos elementos, elemento más elemento, me da lugar a la molécula del agua, ¿no es cierto? El hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Molécula. ¿Qué ha sido la molécula? La unión de dos elementos. La unión de dos o de más átomos, ¿sí? La unión de dos o más. Esta unión de las moléculas, ¿qué dicen ustedes? ¿Tendrá que ser siempre entre elementos diferentes o hay moléculas en donde se unen elementos iguales? Sí. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, justamente el oxígeno, que se llama, o el oxígeno gaseoso, ya no el oxígeno de la tabla periódica, sino el oxígeno que está en forma de gas. El oxígeno en donde yo tengo un enlace, oxígeno más oxígeno. Igual, también es molécula, ¿sí?
Entonces, para considerar una molécula, nosotros decimos es la unión de dos o más átomos que pueden ser iguales o que pueden ser diferentes, ¿ya? Elementos iguales o elementos diferentes. Ejemplos de moléculas. Ya está ahí, el oxígeno del aire, ya está. Ya está el agua. Muy bien, el dióxido de carbono. El CO2. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra han escuchado? ¿Alguna otra molécula? En nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿habrá alguna molécula? Ya, correcto, los carbohidratos, las proteínas, sí, la glucosa, que es un carbohidrato, sí, la fructosa que nosotros ingerimos a través de los alimentos, muy bien. Pues todos estos son inorgánicos, igual también, CO2 también hay en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Oxígeno también hay en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces la glucosa aquí, por ejemplo, que es una de las más abundantes y una de las más conocidas, ¿ya? Elementos también en nuestro cuerpo, pues hay un sinnúmero de elementos. En los huesos existe el calcio, en la sangre existe el hierro. Entonces eso va haciendo la composición de una materia en general. Si nosotros queremos que en cambio en el ejemplo de la mesa, pues esta mesa tendrá, de igual manera, pues tendrá, yo qué sé, porciones de carbono, porque es de esta madera sintética, entonces tendrá hidrógeno, ya, y en fin, pero todo lo que a ustedes se les ocurra, en lo que puedan pensar, si es que tiene átomos y si es que tiene elementos, pues eso es materia, ¿ya? Entonces seguimos en la secuencia, estamos ya con las partículas subatómicas, que dependiendo de cómo se vayan ordenando, va formando los elementos. Si es que uno, dos o más elementos iguales o diferentes forman la molécula, ¿sí? Y luego de la molécula nosotros vamos a formar, entonces, si es que esta molécula va adquiriendo los distintos estados de la materia, entonces nosotros vamos a poder definir entonces cómo esta molécula se forma o se constituye netamente como un cuerpo, ¿sí? Luego de la materia yo puedo definir lo que es cuerpo, pero ya no estamos hablando de este de acá. Voy a cambiar aquí este. Entonces pongamos de aquí el hombre, ¿sí? Para no confundir el término, ¿ya? Entonces, cuando les menciono que nosotros ya tenemos un estado definido de esta materia, pues ahí sí nosotros podemos establecer lo que es un cuerpo, ¿ya? En el ejemplo que poníamos, en la mesa, en el ser vivo, en el aire, nosotros podemos establecer que es cuerpo siempre y cuando pues presente algunas características, ¿ya? El cuerpo netamente va a ser materia porque ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Pero dependiendo de los estados de la materia en el que vaya presentando, entonces vamos a poder definir algunas también de sus propiedades: volumen, masa, largo, ancho, densidad, etc. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con los estados de la materia. ¿Qué estados de la materia? Sólido, líquido. Conocemos. Ya, muy bien. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que define o qué, digamos, qué parámetros hace que la materia se encuentre en los tres estados? ¿Saben tal vez qué es lo que hace que la materia se encuentre en los estados que ustedes acaban de mencionar, que son el estado sólido, el estado líquido
y el estado gaseoso. ¿El por qué? Sí, Creo que es por la distribución de moléculas, ¿sí? Unas ya, están más espaciadas, más cerca. sólido, ubicación de las moléculas. Muy bien. Eso es un parámetro que define los estados de la materia. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hace o qué más determina que una materia se encuentre en un estado o en otro? ¿Qué dice? Muy bien. La temperatura, correcto. Estamos bien. Ya, la temperatura también, pues, ¿no es cierto? Hace que yo diga esto está, no necesariamente hablando de temperatura de frío o de calor, ¿sí? Porque hay materia que está fría, pero a nuestro palpar, ¿sí? Pero si nosotros medimos, puede ser que esté a una determinada temperatura, ¿sí? Entonces no hablamos de frío o caliente, sino simplemente de variaciones de temperatura. ¿Qué más? Hay otro parámetro que defina el estado de la materia. Además está la presión. Sí, la presión. Entonces, esos son algunos de los parámetros. De igual manera, pues no son en términos más amplios. Hay otros parámetros, ¿sí? Que ya se estudia dentro de la físico-química. La energía de cada una de estas moléculas, lo que se conoce como la entropía, la entalpía, es decir, el comportamiento de las moléculas como si fuese un organismo vivo dentro de un estado de la materia. Pero nosotros vamos a quedar con los más importantes, ¿sí? La ubicación de las moléculas, la temperatura y la presión. Básicamente, la ubicación de las moléculas nos ayuda a definir cada estado de la materia, ¿sí? Pero la temperatura y la presión es lo que nos ayuda a los cambios de estado de la materia, ¿sí? Entonces, en el estado sólido, en este caso, en nuestra mesa, ¿cómo se encuentran las moléculas? Eso, se encuentran comprimidas, ¿sí? Están muy pegadas, una a continuación de otra. ¿Ya? Las moléculas están bien pegaditas. Y como están bien pegaditas, ¿eso qué es lo que me permite? Que tenga forma. Muy bien, que tenga una forma definida. Vamos a dejar acá las propiedades para ponerle más énfasis. Ya tiene una forma definida. Y eso ya forma parte de las propiedades, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más acá a las propiedades. ¿Ya? Tiene una forma definida, tiene incluso un volumen definido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el estado sólido yo puedo determinar, si es que es materia homogénea, puedo determinar largo, ancho, altura. Si es que es un poquito irregular, de igual manera nosotros podemos determinar su masa, podemos determinar su peso, ¿no es cierto? Podemos determinar, como les menciono, el volumen, ¿ya? Entonces, en el estado sólido, las partículas están muy unidas, ¿sí? Y aquí hay también un término importante que nosotros un término que se aplica de igual manera para los distintos estados de la materia, y que son los espacios intermoleculares, ¿sí? Que incluso podemos determinar, ¿no? Aquí el espacio intermolecular es muy pequeñito, ¿sí? Casi no existe, pero igual sí hay. O sea, hay un muy pequeñito que ustedes pueden ver incluso por el gráfico que se va formando, ¿sí? Pues los espacios intermoleculares son muy pequeñitos, ¿ya? Eso me permite darle una forma determinada, me permite darle un volumen determinado, ¿sí? Todos tienen masa, pero en cambio solo aquí nosotros podemos determinar lo que les decía, ¿no? La formación netamente del cuerpo. Ahí yo puedo determinar y decir esto es una mesa, una televisión, una pared, etc. ¿Ya? En el estado líquido, en cambio, las moléculas se encuentran
Eso, un tanto más separadas en relación al estado sólido. Sí, entonces nuevamente los espacios intermoleculares aquí son pequeños, casi nulos, pero casi, sí, quiere decir que sí existen. Aquí el espacio intermolecular es mayor que en el estado sólido, pero no tanto como en el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque en el estado gaseoso sí las moléculas sí están mucho más dispersas. Aquí el espacio intermolecular es grande. Sí, los espacios intermoleculares son sumamente grandes. En el estado líquido, a pesar de que el espacio intermolecular, verán, aquí es pequeño, aquí es mayor en comparación con el sólido y aquí es sumamente grande. Sí, los espacios intermoleculares son más definidos, son más espaciados, pero al mismo tiempo sigue presentando esta característica del volumen. Sí, ¿y cómo es la forma en el estado líquido? Muy bien, aquí la forma es definida, pero acá en cambio la forma es adaptable al recipiente que lo contiene. Sí, si es que yo pongo un tubo de ensayo, pues adquiere la forma del tubo de ensayo, pero si es que en cambio pongo en un recipiente hondo, adquiere la forma del recipiente hondo. Si pongo en una botella, adquiere la forma de la botella. Sí, pero al mismo tiempo el volumen, eso sí, es totalmente definido. Sí, si es que yo tengo 3 mililitros aquí, debe caber justo en los 3 mililitros. Y acá también. Cambia la forma, pero siguen siendo los 3 mililitros. ¿Sí? Entonces el volumen es definido, el volumen permanece constante. ¿Ya? Lo único que cambia es la forma. No tiene una forma definida, ya que los espacios moleculares son, digamos, más separados entre ellos. ¿Ya? Y finalmente, en el estado gaseoso, como les mencionaba, los espacios intermoleculares son mucho más grandes, sí, a pesar de que también existe un volumen, también adquiere un volumen, pero lamentablemente este no tiene forma. Sí, no tiene forma. Todo en el estado gaseoso, como mencionamos aquí, el aire no va a tener una forma salvo que sea comprimido. Los gases que utilizamos en la cocina, ¿cierto? El oxígeno que se utiliza en los hospitales, sí, se puede comprimir, es diferente. Entonces, esa es una característica también del estado gaseoso. Se puede comprimir. El agua se puede comprimir. Sí. ¿Seguros? O sea, tengo justo un tubito de ensayo que mide los 3 milímetros. Sí, Puedo sí, ayudar a que... Sí, porque ahorita la Y aquí yo tengo, por ejemplo, este tubito de ensayo mide 2 mililitros. Pero yo pongo la tapa y coloco porque coloco 3 mililitros. No puedo. Sí, Bueno, no no, puedo. pero en este caso se habría como una acción, un cambio exacto, puede ser la temperatura, si es mayor, puede cambiar su estado a gaseoso. Ah, eso, exacto. Siempre y cuando cambiemos el estado, pero ni así, porque no sé si ustedes han visto cuando calentamos y hervimos agua, cambia de estado, pero las gotitas igual se van a la tapa, sí, pero no se elimina. Entonces no puedo comprimir. Los sólidos ni los líquidos no los puedo comprimir. Sí, existen algunos materiales, por ejemplo la esponja, ¿ya? Que sí puede ser moldeable, puede ser maleable, posiblemente hasta le pueda comprimir, sí, pero eso ya son como características especiales del tipo de materia. Pero el único que le puedo comprimir es el estado gaseoso, sí. Yo puedo tener 10 litros de oxígeno y puede caber tranquilamente en estos, como les digo, en estos cilindros que se utilizan en los hospitales,
y estos cilindros pues, pueden ser de distinto volumen, ¿ya? Puede ser de 10 litros, puede ser otro de 5 litros, está más comprimido, ¿sí? Los gases que se utilizan en los sprays, ¿sí? En todo se puede comprimir, ¿ya? Pero los demás no. En este caso el estado sólido, el líquido y el sólido y el líquido pues no lo podemos comprimir, ¿ya? Entonces ahora sí, cuando intervienen estos dos parámetros que son la temperatura y la presión, ahí nosotros en cambio vamos a tener otra cosa que son los cambios de estado, ¿sí? Cambios de estado, en este caso cambios de estado de la materia, ¿ya? Entonces, para nosotros poder, y en el ejemplo más clásico que se suele dar, que es en el caso del agua, que es una de las sustancias, verán, es una de las sustancias, porque sí existen también otras en los libros, en la materia, casi siempre nos dan el ejemplo del agua, porque es uno de los pocos materiales que tiene los tres estados de la materia, ¿sí? Una mesa, solo en estado sólido, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno, nuestra atmósfera, que es una mezcla de gases, nuestra atmósfera también, solo en estado gaseoso. Pero el agua es una de las pocas sustancias que sí las encontramos en los tres diferentes estados, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para el cambio de sólido a líquido? ¿Qué necesito? ¿Aumentos o disminución de temperatura en este caso? Muy bien, ya, pero, o sea, aumento o disminución para yo pasar de sólido a líquido. De líquido para que se vuelva gaseoso tendría que ser el aumento. Ya, y en cambio, para estar de sólido, ya tenemos un hielo, por ejemplo. Sí, Ya, igual, aumento, ¿no es cierto? Para yo pasar de sólido a líquido, necesito un aumento de la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el hielo. El hielo normalmente lo voy a tener, por ejemplo, a 1 grado, a 2 grados centígrados, pero para el estado, para que haya pasado al estado líquido, nosotros necesitamos que llegue, ¿no es cierto?, su temperatura o a su punto de fusión, ¿ya? Ahora, para que el estado líquido, en cambio, pase al estado gaseoso, también necesitamos aumentos de temperatura, ¿sí? Pues para eso nosotros tenemos pues esta temperatura o estos puntos de fusión o los llamados, y les pongo punto de fusión, y en cambio para que pase al estado gaseoso necesitamos llegar al punto de ebullición, ¿ya? En el caso del agua, como les menciono, va variando, por eso ahí interviene la presión, ¿sí? Entonces en algunos, dependiendo de la presión, en algunos casos yo voy a necesitar la temperatura de fusión, que es de 0 grados centígrados. Y ahí le voy a tener en estado líquido, ¿sí? Y en cambio tengo que subir bastante para el punto de ebullición, que en el caso del agua, en nuestra presión, más o menos, es entre 90 y 100 grados centígrados. Digamos que estamos al nivel del mar. Entonces ahí sí, 100 grados centígrados. Pero como nosotros estamos más elevados del nivel del mar, tenemos menos presión, voy a necesitar menos temperatura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en Azogues, el agua hierve aproximadamente a unos 88 a unos 90 grados centígrados. Pero en la costa, como tengo más capas de atmósfera, como la presión es más fuerte, necesito más temperatura. ¿Sí? Entonces ahí sí, a 100 grados centígrados, 99, 100 grados centígrados. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que yo lo que necesito son cambios de temperatura, variaciones de temperatura, ¿ya? Entonces aquí el hielo, como les decía, tengo a -1, tengo a -2 grados y tiene que pasar al punto de fusión, ¿sí? Al punto de fusión. Ahora, verán que eso es para el agua, esos van cambiando. Para, por ejemplo, para el mercurio, el punto de fusión es 1, el punto de ebullición es otro. Aquí, como les menciono, les colocamos siempre al agua porque es una molécula mucho más estable en donde tengo los tres estados de la materia, ¿sí? Entonces ahí yo le puedo determinar estos cambios de estado, ¿ya?
Y para que pase el proceso contrario, pues también, ¿no? Necesito, para haber pasado de gas a líquido, ¿qué pasa con la temperatura en cambio? Tiene que disminuir la temperatura, ¿sí? Y de igual manera, para que pase de líquido a sólido, también tiene que disminuir la temperatura. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos cambios de estado? Además, ¿conocen ustedes algún otro estado de la materia aparte del sólido, del líquido y del gaseoso? Es muy bien. El estado de plasma. Sí, aquí le pusimos los más conocidos: sólido, líquido, gaseoso. Y por último le ponemos al estado de plasma. ¿En dónde le puedo encontrar al estado de plasma? ¿En dónde? Ya, digamos en las partículas subatómicas. ¿Y en dónde más? ¿Dónde más encuentro el estado de plasma? Ya en zonas bien, en donde más que materia hay energía. Sí, en el Sol, por ejemplo. En el Sol, en el centro de la Tierra, en el núcleo de los planetas. Ahí se supone que existe este estado de plasma, ¿sí? En el estado de plasma es un estado como les menciono, más energético, que hablando de espacios intermoleculares, hablando de volumen, hablando de forma. Aquí más bien en el estado de plasma es un estado energético de las moléculas, ¿sí? Entonces el estado de plasma, como les decía, normalmente lo podemos encontrar en el Sol, lo podemos encontrar, por ejemplo, en las partículas subatómicas, ¿sí? Las partículas subatómicas, ahí se encuentra el estado de plasma, ¿ya? Y entonces ahora sí, bueno, me había saltado nada más este último estado de la materia. Entonces ahora sí, ¿cómo son el nombre de los cambios de estado? Cuando pasa de sólido a líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Ya, muy bien, se le conoce entonces como la fusión. Ya, la fusión. Cuando pasa de líquido a gaseoso, evaporación. Evaporación. Ya. Y existe pues este cambio directo que sí habrán conocido, pues no, el paso directo de sólido a gas sin haber pasado por el estado líquido, que se conoce como es muy bien, como la sublimación. Muy bien, la sublimación. ¿Ya? Y ahora todo lo contrario. Cuando yo quiero pasar de estado de gas a líquido, la condensación. ¿Seguros? Licuefacción. Que le voy a hacer líquido. Sí. Voy a pasar. Estado de condensación. Bien, está. Condensación o licuefacción. ¿Ya? Condensación. ¿Ya? Y cuando quiero pasar en cambio de líquido a sólido, solidificación. Ya les muestro y hacemos un repasito con las diapositivas y ahí sí cualquier término que se le queda. ¿Ya? Solidificación. Muy bien. Y ahora el paso es de gaseoso a sólido. Ya, la sublimación inversa, ¿no? Igualito, la sublimación, pero inversa, de gas a sólido sin haber pasado por el estado líquido. ¿Ya? Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos, ya vamos a ir a